¿El hígado es un órgano sólido o un órgano hueco? Sólido. Sólido. ¿Dónde está ubicado anatómicamente? Hipocondrio derecho. ¿Qué más? Hay dos divisiones anatómicas, ¿no? Uno que es sudamericana, que divide en cuadrantes, y son 9 cuadrantes, y la europea que divide en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, el hígado está ubicado en todo el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho y mesogástrico, ¿no? Este hígado que todos conocemos, ¿no? Es un órgano sólido. Es un órgano sólido que está ubicado en todo el cuadrante superior. ¿Pesa cuánto? ¿Cuánto? De 1.4 ¿sí? a 1.8 kilogramos, ¿no? En algunos libros van a encontrar 1500, de 1500 a 1600 en mujeres, de 1600 a 1800 en varones, ¿no? Pero este es el rango de peso del hígado, ¿no? Es distinto igual en un paciente americano, en un asiático y en un latino, ¿no? Entonces, este hígado tiene una medida longitudinal, una medida transversal y una medida oblicua. Porque el hígado es un órgano tridimensional. Tiene en sí 3 caras. Una cara anterior, una cara superior y una cara posterior. La cara posterior que está en contacto con órganos, con otros órganos. La superior que está en contacto con el diafragma. Y la anterior pues con el peritoneo parietal, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la medida longitudinal del hígado? ¿Cuánto mide? 16 centímetros. De caca. ¿Cuánto mide? 16 centímetros. No. De caca, ¿cuánto mide? Y de caca, ¿cuánto mide? De esas 3 medidas que tenemos, ¿cuál es la medida importante que nos interesa? Esta, ¿no? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide? De 12 o de 120 milímetros a 16 a 160 milímetros o 16 centímetros. De todas estas medidas, la más importante es esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué esta es la medida más importante? Por sospecha de patomegalia. ¿Por qué? ¿Y por qué no utilizamos este de acá? Para hepatomegalia. Porque en esa parte, en la longitudinal se puede palpar el borde inferior al borde costal. Si es Ya, muy grande. ¿pero por qué más? Porque ustedes han llevado radiología ya. Cuando miden... ¿No han llevado radiología? Sí, han llevado radiología ya. Han visto ecografía incluso, ¿cierto? Cuando hacen una ecografía hepática, que es un órgano sólido, no miden esta medida del hígado. No miden esta tampoco. Miden a esto que se conoce como spam hepático, ¿no? Este es el famoso spam hepático. Hay algunos que miden el spam hepático de este lado también. Pero ¿por qué utilizan esa medida? Porque es la parte libre del hígado. Este spam hepático, que está ubicado en el lado derecho, es la parte libre del hígado. Mientras que todo el resto está en contacto con órganos. ¿Ya? Han hecho imágenes, creo, la semana pasada, ¿no? Entonces, en la semana pasada que ustedes han visto, de toda la parte hepática,
Aló, cielo. Sí, bien. ¿En qué turno está? Ya, sí, no, es iliostomía, porque tienes iliostomía, no es colostomía. El edema está bien por el recto, no por la iliostomía. Es por el recto. No por la iliostomía. Si le pones iliostomía va a llegar al estómago y poco. Ya, entonces, cuando han visto las tomografías, han visto que de todos los segmentos del hígado, la parte libre es en la parte derecha, que se conoce como españa hepático. Cuando la medida es mayor de lo normal, se conoce como hepatomegalia. ¿De acuerdo? Causas de hepatomegalia. Virales, la más frecuente. Viral. Segundo, infecciosas. Tercero, parasitarias, ¿no? Causas de aumento del tamaño del hígado. ¿De acuerdo? Este hígado es un órgano fijo o móvil. Fijo. Fijo. ¿Por qué es fijo? ¿Quién lo sostiene? Ligamentos. ¿Qué ligamentos? Ligamento coronal. Esta que está acá, ¿cómo se llama? El falciforme. Ya, falciforme. Esto, Redondo. redondo. Esto, Coronario. Esto. Derecho. Triangular. triangular. Todos estos ligamentos son los que sostienen al hígado. ¿De acuerdo? Adicionalmente, y anatómicamente, tenemos, por acá, tenemos el estómago, ¿no? Que está unido a qué parte del estómago? El óvulo izquierdo. Al antro gástrico, ¿no? Y tenemos otro ligamento, que se llama el... ¿Cómo? ¿Cómo se llama el ligamento entre hígado y estómago? Y por acá también tenemos el colon, que también hay un ligamento que se une acá, que se llama el hepatocólico. ¿Y la del estómago? Hepatogástrico. Hepatogástrico, no escuchaba. Por ahí lo dijeron. Venoso de qué? Entonces el hígado es un órgano fijo. ¿De acuerdo? ¿La lista? ¿Ya la tienen? Este hígado, funcionalmente, ¿cuál es la principal función del hígado? La principal función, tiene varias, pero la principal ¿cuál es? Síntesis de proteínas. La principal ¿cuál es? Albúmina. ¿De acuerdo? Todo el hígado está formado histológicamente por una arteria, una vena. Dentro de todo esto está formado por una unidad funcional que se llama hepatocito, dividido en todo el hígado, formado por canalículos que se van a unir entre ellos. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, cuando hay una alteración de este hepatocito, ¿qué enfermedad nos puede producir? Hepatitis.
Cirrosis. Cirrosis se produce. Por eso es que la cirrosis produce una alteración entre la albúmina y proteína. ¿De acuerdo? Entonces, si sabemos que la función principal del hígado es síntesis de proteínas, entonces el paciente cursa con alteración funcional ya del hígado. ¿De acuerdo? Entonces, este hepatocito también puede producir ictericia, porque se altera todo este hepatocito. Todo el hígado, ustedes ya saben que el hígado está formado por una unidad funcional, que es el hepatocito. Todo el hepatocito, formado por canalículos, genera una arteria, o tiene una arteria, una vena y un conducto biliar. Todo el hígado. ¿De acuerdo? Entonces, este hígado, ya desde el año 60, más del año 60 ya, empezaron a hacer pues los trasplantes, los famosos trasplantes hepáticos o resecciones hepáticas, que tiene más de 60 años en el mundo. Pero, para ver cómo está compuesto este hígado, ¿ya? Un doctor que se llama Castle, el doctor Castle, ¿ya? Que es el primero que hizo una cirugía hepática. El primero que hizo una cirugía hepática fue el primero que diferenció entre que el hígado tenía dos porciones, un hígado derecho y un hígado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, anatómicamente, ¿cuál creen que sea la división para dividir un hígado derecho de un hígado izquierdo? Por el ligamento falciforme. No. La línea. ¿De acuerdo? El ligamento falciforme no es el que divide el hígado. Como bien lo dijeron, es una línea imaginaria, ¿ya? Que está... ¿De dónde va esta línea? ¿De qué parte de la vena cava superior? De acá, de acá, de acá. Del borde interno de la vena cava, ¿hacia dónde? Hacia el borde interno de la vesícula. Esta línea imaginaria se llama la línea de Cantley. ¿De acuerdo? Esta línea de Cantley, ¿ya?, es la que el doctor Castle identificó para dividir el hígado en dos lóbulos. Los dividió en lóbulos. Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, él cuando hace la primera cirugía traza esta línea imaginaria. En libros pequeños ustedes van a pensar que es el ligamento falciforme, pero no es el ligamento falciforme, es la línea de Cantley, que es una línea imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces, Castle empieza la primera clasificación hepática, que los divide en lóbulos. Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, o un hígado derecho y un hígado izquierdo. Posteriormente, el doctor Coignau, sabiendo, y ya Castle lo describía, que todo el hígado tiene unidades funcionales y que además todo el hígado en esta unidad funcional tiene una arteria, una vena y un conducto linfático, ¿de acuerdo?, que eran independientes de cada uno, Coignau clasificó, tomando en cuenta Castle, ya no en lóbulos, sino en segmentos. Los clasificó en segmentos, tomando en cuenta que cada parte de segmento tenía su propia arteria, su propia vena y su propio conducto linfático. ¿En cuántos segmentos lo clasificó Coignau? 8. Vargas, Castro. A ver, acá en nuestro hígado, haznos la clasificación segmentaria del hígado.
bien? ¿El 4 está bien? ¿Está mal? ¿Alguien que quiere cambiarlo? Nada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el hígado, y tomando en cuenta Coignau, dividen en 8 segmentos. Y el segmento 1 lo independiza. No está dentro del mismo parénquima hepático, está fuera del parénquima hepático. Y una mnemotecnia que él describe es agarrar el puño, tomando en cuenta los nudillos. Lo que está por encima son los segmentos superiores y lo que está por debajo, los segmentos inferiores. Y el pulgar hacia atrás, que viene a ser el segmento 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta segmentación hepática, según Coignau, ya tomando de referencia a Castel como les mencioné, quiere decir de que cada segmento hepático tiene una arteria, una vena y un conducto linfático. Todos los segmentos. Por eso es que lo divide. ¿Y por qué el segmento 1 lo considera fuera del parénquima hepático? Porque directamente en la vena acaba inferior. Ya, porque la vena, su drenaje venoso va a la vena cava inferior. La arterial, ¿dónde va? El drenaje venoso, muy bien, en la cava, sale directo de la cava. La arterial y la biliar, conducto biliar, ¿de dónde? ¿O no tiene? Si tiene un drenaje venoso, obviamente, pues tiene una irrigación arterial, pues, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Por qué lo independiza el uno? Y este segmento 1, en flujo venoso, representa casi solo un 40%, ¿eh? Y el otro 60% es todo el hígado. Nada más. ¿De dónde creen que saca? Doble. Entonces, Coignau los clasifica en 8 segmentos. Bueno. Posteriormente, la Sociedad de Hígado y Vías Biliares, ¿ya? Y páncreas incluido también, ¿ya? Tomando en cuenta a Castel y Coignau, hace una nueva clasificación, que es la clasificación de Brisbane. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta, primero, Castel haciendo una segmentación hepática de primer orden, que lo clasifica en lóbulos. Hace una segmentación hepática de segundo orden, que lo hace en segmentos. Y ellos hacen una segmentación hepática de tercer orden, que lo clasifica en sectores. De sectores, y este es en segmentos. ¿En cuántos sectores? 4. Nicole Ulloa. A ver, ¿cuáles son esos 4 segmentos? ¿Cuál? No recuerdo. Si este es anterior, este es Posterior. posterior. ¿De acuerdo? Entonces los divide en 4 sectores: lateral, medial, anterior y posterior. ¿De acuerdo? En este sentido, en el sentido vertical. ¿Qué reparos anatómicos utiliza Coignau? Si Castel utilizaba la línea imaginaria de Cantley, Coignau, ¿qué reparo anatómico utiliza? Para saber qué porción es superior e inferior, qué porción es derecha, izquierda, o los que van al 7, al 8 o al 2, 3. ¿Qué estructura anatómica? La vena porta. ¿La vena porta qué divide?
Muy bien. La vena porta llega o va. Llega. ¿Mm? Llega. La vena porta llega al hígado o sale del hígado. Llega al hígado. Ya. Y tenemos la vena porta por acá. Por acá tenemos la mesentérica, la esplénica, ¿no? La confluencia, tenemos la vena porta, que da dos ramas, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda, ¿no? Esta rama izquierda va a dar una rama para el 4, para el 2 y para el 3. La rama derecha da una rama para el 6, para el 7, para el 8 y para el 5. ¿De acuerdo? Estas ramas de acá estas ramas que vienen por acá, ¿ya? La vena porta, por encima de la vena porta derecha o izquierda, se traza una línea imaginaria para tener los segmentos superiores de los segmentos inferiores. De acá, ¿a dónde pasa? Ya llegamos con la vena porta que entra al hígado. ¿A dónde pasa? ¿Ah? Ya una vena centrolobulillar, muy bien, acá está, ya. ¿De ahí a dónde pasa? A las suprahepáticas. ¿Cuántas suprahepáticas tenemos? 3. Ya, la derecha, que llega por acá, que también da. ¿Qué más? La mediana. ¿La media de dónde sale? De un tronco, muy bien. Esta media llega acá y sale una izquierda que llega acá y acá. Esta vena llega a la... ¿Qué cava? Inferior. ¿Mm? Inferior. ¿Superior o inferior? Ya, ven acá, inferior. Entonces, la división de los segmentos verticales o que sigue los sectores toman de reparo anatómico las venas suprahepáticas. La vena porta, tanto la rama derecha e izquierda, es la que divide en los segmentos superiores e inferiores. ¿De acuerdo? La arteria. ¿La arteria llega o va? Llega. Llega. ¿De dónde nace la arteria? De la aorta. Tronco. De la aorta. Tronco se ve. Tronco. ¿Qué sale? ¿Cómo se llama? Hepática común. ¿Qué hepática? Común. Común. Salen dos arterias que ya lo han visto en el estómago. Y luego viene a ser la propia. propia. Esta propia da dos ramas, una derecha y una izquierda. ¿Cuál es anterior? ¿La arteria o la vena? ¿La arteria o la vena es anterior? La arteria es anterior, pues, ¿no? Por detrás está en la vena. ¿Y por detrás de la vena qué pasa? O entre la arteria y la vena. El conducto hepático. ¿Mm? Que va y ¿dónde llega? Segunda porción de tu duodeno. Muy bien. ¿No? Así es. Entonces, esta arteria, esta vena y este conducto biliar liga a cada segmento, que es independiente. ¿De acuerdo? Entonces, a esta porción que tiene arteria, vena y conducto linfático se llama triada portal. Cada segmento es independiente, tiene su propia triada portal. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos o vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, necesito que recuerden que el hígado tiene dos lóbulos divididos por la línea de Cantley, tiene segmentos, cada segmento tiene su propia triada, ¿ya? Y tiene sectores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de patología hepática, dentro de la patología más común que no sea neoplásico es la cirrosis hepática, causadas por alcohol, ¿qué más?
Infecciones virales. Infecciones, ¿qué más? Medicamentos, ¿qué más? La famosa esteatosis hepática o hígado graso, en la cual este hepatocito pues se llena además de triglicéridos o colesterol. Triglicéridos, por eso es que la estatosis hepática es producido por triglicéridos. ¿Por qué? Porque el colesterol, ¿dónde se acumula más? En las arterias. Por eso es aterosclerosis. ¿Dónde se acumula más? En los cálculos, en la vesícula, porque son cálculos de colesterol. Mientras que el hígado es de triglicéridos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la patología no oncológica más frecuente tenemos la cirrosis, ¿no? Fuera de la cirrosis, otra. Los quistes hepáticos. Epidemiológicamente los quistes hepáticos, y sobre todo en la zona de Junín, por la parte de Chupaca, tienen bastante incidencia de quistes hepáticos. Como ustedes han tenido su clase de radiología, han visto características ecográficas, ¿no? Principalmente de lesiones quísticas. Las lesiones quísticas pueden ser únicas, pueden ser simples o complejas, en la cual tienen tabiques o septos, ¿no? O pueden ser múltiples, que se llaman poliquistosis hepática, si tienen tabiques, quistes complejos, si es solamente un quiste de paredes delgadas, un quiste simple. ¿De acuerdo? Y epidemiológicamente hay otro que tiene una línea así, ¿no? Que se llama quistiatídico, pues, ¿no? Esta línea es una línea de, o el signo de camalote, ¿no? Entonces, tratamiento de los quistes hepáticos, tratamiento de la cirrosis, médico, no hay de otra, ¿no? Tratamiento de las hepatitis, médico. Tratamiento de los quistes, que van a ver, si es un quiste simple, puede ser aspiración o es observación. ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando el quiste mide más de 5 centímetros. Si es más de 5 centímetros, sea un quiste simple o complejo, es quirúrgico. ¿De acuerdo? Si tenemos poliquistosis, con mucho más razón. Si tenemos quiste hiatídico, tratamiento médico con albendazol. Si es quirúrgico, ¿cómo se llama? Capitonaje, pues, ¿no? O destrechamiento. Y si se revienta, ¿con qué se hace el lavado? Con solución hipersódica, ¿no? El 20%, ¿no? Entonces, estas son las patologías más frecuentes, no neoplásicas de hígado. Pero hay una patología neoplásica de hígado, que es frecuente, sobre todo en pacientes que vienen de acá de la selva central, o los que vienen de Huánuco, o los que vienen de Cusco, que tienen la parte de la selva. Y esta patología se llama hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Y el hepatocarcinoma, ¿por qué se produce? Hepatitis. La causa principal de hepatocarcinoma es la hepatitis. ¿Qué más? La cirrosis hepática. ¿Qué más? La esteatosis hepática. ¿Qué más? Alcohol, tabaco. ¿Qué más? Hay unos hongos que están en la selva tropical del Amazonas. También ya está demostrado. Entonces, todas estas causas, factores de riesgo para cáncer hepático, ¿no? ¿Qué hepatitis? ¿Qué tipo de hepatitis? La B, ¿no? ¿La C? ¿Sí o no? Sí. La hepatitis B y C, causa de hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Entonces, es más, en su historia clínica, en su caso clínico, les pueden poner paciente que viene de Asia, no, de África, ya, paciente que viene de África, en la cual adquirió una infección viral por el virus de la hepatitis C. ¿De acuerdo? Entonces, la hepatitis C es más frecuente en África y la hepatitis B es más frecuente en América, sobre todo en Sudamérica. Las dos causas de hepatocarcinoma. Este hepatocarcinoma, en la cual los factores de riesgo ya conocemos, ¿ya?
¿Cuál sería la clínica de este paciente? Ictericia, baja ponderal. Ictericia. ¿Por qué ictericia? Porque va a haber alteración de Hepatos. los hepatocitos, pues obviamente. ¿Por qué baja de peso? ¿Por qué? ¿Qué más? Ya, ictericia, baja de peso, ¿qué más? Dolor, ¿no? Va a tener dolor, ¿de acuerdo? Porque el hígado está cubierto por una capa, que es o por una cápsula, que es la cápsula de liso, ¿no? Entonces va a producir dolor cuando entra en contacto y el rosa con el peritoneo, con el peritoneo parietal. ¿Ya? Entonces. Dentro del hígado, así como estamos viendo, vamos a ver solamente ahora lo que es la vía biliar. ¿De acuerdo? La vía biliar tenemos anatómicamente ¿cuántas? ¿Cuántas vías biliares tenemos? 2. ¿Cuáles son? Intra y extrahepático. Muy bien. Una vía biliar intrahepática que está dentro del hígado, ¿no? Que va a cada uno de los segmentos. Y una vía biliar extrahepática. Anatómicamente, ¿cuál es el límite para decir esto es intrahepático y esto es extrahepático? ¿Qué bifurcación? Como dices, esto es intrahepático y de acá es extrahepático. Esta bifurcación es la que te delimita intrahepático y extrahepático. Esta bifurcación está envuelta por una tela que se llama, ¿cómo se llama? La placa iliar. Entonces, esta tela, cuando ustedes han visto anatomía, pues cuando llegan al hígado, hay una tela blanquecina media amarillenta que se llama placa iliar. Esta placa iliar es la que te dice dónde está la bifurcación. Esto es intrahepático y esto es extrahepático. ¿De acuerdo? La vía biliar intrahepática, ¿cómo se divide? ¿Cuántas ramas hay dentro de la vía biliar intrahepática? 3 ramas. Muy bien. La primera rama, o de primer orden, que sale justo de los hepatocitos, ¿no? Segunda rama, que sale del segmento. Y tercera rama, la que se va a unir a la vía biliar hepática derecha o a la vía biliar hepática izquierda. ¿De acuerdo? A esto es lo que se conoce como árbol biliar. Intrahepático. Extrahepático. Sale de la bifurcación de la rama derecha e izquierda y se llama, ¿cómo se llama? Conducto hepático. Conducto hepático. Y de acá, después de salir otra rama, ¿cómo se llama? Cística. Cístico, ¿no? Todo esto es cístico. Pregunta, del conducto extrahepático, por el conducto intrahepático obviamente es fijo. ¿El conducto extrahepático será fijo o móvil o mixto? Mixto. ¿No? Mixto. Es mixto. Hay una porción que es fija y una porción que es móvil. Este conducto extrahepático, que está formado principalmente por el colédoco, ¿cuántas porciones tiene? 3 porciones. Porque recordemos que anatómicamente por acá está el estómago y empieza
duodeno. Recordemos que también por acá está el páncreas, ¿no? Entonces, este colédoco tiene 3 porciones. ¿Cuáles son? Un colédoco abdominal, ¿ya? Un colédoco retroduodenal y un colédoco retropancreático. Este colédoco justo termina acá, en la segunda porción del duodeno, ¿no? Que se forma el famoso, ¿qué? Ampolla de Vater, orificio de Oddi, ¿no? O el hiato, hay un hiato que también forma, ¿no? Entonces, de estas 3 porciones, obviamente la parte abdominal es la parte libre, es la parte móvil, mientras que la retroduodenal y la retropancreática son las partes fijas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esta vía biliar extrahepática y esta vía biliar intrahepática, ¿ya? Que es el famoso árbol biliar, va a tener ciertos factores de riesgo para desarrollar ciertas patologías. ¿Cuál sería la patología biliar no neoplásica más frecuente? Colédocolitiasis, ¿no? Entonces la patología no neoplásica más frecuente es colédocolitiasis, en la cual obviamente el cálculo viaja por todo este trayecto, ¿no? Y puede quedarse muchas veces en la parte abdominal, en la duodenal o en la pancreática. Frecuentemente, ¿dónde se queda más? En el colédoco pancreático, es por eso que hacen pancreatitis. ¿De acuerdo? Entonces, la zona donde más se obstruye en el conducto hepático, en la vía biliar extrahepática, es el colédoco retropancreático. Y de ahí por eso es que genera la famosa pancreatitis, por cálculo. Y dentro de la patología neoplásica, ¿cómo se llamaría la patología de la vía biliar? Colangiocarcinoma. La neoplasia de la vía biliar se llama colangiocarcinoma. Y tenemos un colangiocarcinoma que puede ser de la vía biliar intrahepática y un colangiocarcinoma que puede ser de la vía biliar extrahepática. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la clínica de este colangiocarcinoma? Si se obstruye la vía biliar, ictericia. ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? Baja de peso. Igual casi que hepatocarcinoma, ¿cierto? Hay dos, casi ya tienen 2 patologías que te va a dar lo mismo. ¿Ya? Y tenemos la vesícula. La vesícula es un órgano hueco, ¿no? Es un órgano hueco. Anatómicamente, la vesícula tiene un diámetro longitudinal y un diámetro transverso, ¿cierto? Anatómicamente, la vesícula tiene 2 caras, ¿no? Una cara visceral, que está en contacto con los órganos, y una cara hepática, que está hacia el hígado, ¿no? ¿Cuánto mide la vesícula normal? 7 centímetros. Longitudinal, ¿cuánto mide? 7, 10. 10 centímetros también la vesícula. ¿Cuánto mide la vesícula? Longitudinal, 6 centímetros. Y transversal, 4 centímetros, ¿no?
Eso lo recuerdan por ecografía. Ecografía, cuando ustedes han visto ecografía de vesícula, ¿qué diámetro nos interesa más? ¿El longitudinal o el transversal? Igual que en hígado. El diámetro transversal es la que nos interesa más. ¿De acuerdo? Porque cuando hay un aumento de los diámetros de la vesícula, ustedes se van a una fiesta, ¿no? Toman todo lo que puedan, al día siguiente tienen la resaca, y se van a comer su cevichito también, para calmar. Después de 6 horas, sienten un dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Se van a hacer la ecografía y no encuentran nada, solamente encuentran una vesícula que mide 8 centímetros y acá mide 5 centímetros. Está mucho más grande la vesícula. ¿Cómo se llama eso? ¿No tienen cálculos? No. No hay nada. No hay nada en la vesícula. ¿Cómo se llama? Solamente es el aumento del tamaño de la vesícula. El aumento del tamaño del hígado, hepatomegalia. En la vesícula, hidrocolesis. ¿De acuerdo? Y eso se conoce por qué. Porque el hígado secreta tanto, funciona demasiado por el alcohol, que secreta más de lo normal líquidos. Y hace que tu tamaño de la vesícula sea mayor y eso te va a producir dolor. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama hidrocolecisto, pero lo que te miden no es el diámetro longitudinal, es el diámetro transversal. ¿De acuerdo? Eso es frecuente, ¿eh? O algunos radiólogos que no el término ni siquiera existe, te ponen colecistitis alitiásica, ¿no? Que no hay cálculos, está grande la vesícula pero no encuentran nada, ¿no? Entonces eso se llama hidrocolecisto. Esta vesícula, ¿no?, que tiene una cara hepática o una cara visceral, llega la vesícula a través de qué conducto, o sale la bilis a través de qué conducto. Cístico, que se va a unir con qué, con el hepático común. con el hepático común, ¿no? Para formar qué, Colédoco. el colédoco, pues, ¿no? El colédoco. ¿De acuerdo? ¿Quién irriga la vesícula? La arteria La cística. arteria cística. ¿Rama de quién? De la hepática derecha. Por acá tenemos la arteria hepática derecha y es una rama de la arteria hepática derecha. ¿De acuerdo? ¿Quién más irriga la vesícula? La arteria espiral. Hay una arteria espiral que sigue por todo acá. ¿Qué rama de la? ¿De acuerdo? Hay un drenaje venoso también. Si tenemos una irrigación arterial, un drenaje biliar, tenemos un drenaje venoso. ¿Quién tiene ese drenaje venoso? El hígado, ¿no? Si tenemos que la vesícula está sobre el hígado, ya sobre el lecho hepático que se conoce, vamos a tener venas que están en contacto con la vesícula. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, anatómicamente, ¿qué más tenemos? Anatómicamente, acá está la arteria hepática. Anatómicamente acá tenemos un triángulo, ¿no? Y acá tenemos otro triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Y está hepatocístico. ¿En cuál de las dos vamos a encontrar el ganglio del cístico? ¿En qué triángulo? En el triángulo acá, que se conoce como ganglio del cístico o ganglio o de no escalón. Pregunta de examen.
Ganglio de Mascagni. ¿De acuerdo? Ganglio de Mascagni, el triángulo de la pregunta de examen es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de los dos triángulos es la que nos interesa más? El triángulo de Calot. Porque el contenido del triángulo de Calot, aparte del ganglio, es la arteria cística. Por eso es que nos interesa más. ¿De acuerdo? Dentro de la patología de vesícula más frecuente, ¿cuál es? Patología de vesícula más frecuente no neoplásica. A ver. Litiasis o colecistitis. ¿Cuál es la patología vesicular más frecuente? Porque una cosa es hablar de litiasis vesicular, otra cosa es hablar de colecistitis aguda. ¿Qué es litiasis vesicular? Cálculo doble. ¿Y colecistitis? Inflamación. Inflamación. ¿Qué es? Inflamación de la vesícula. ¿Qué más? El cálculo también va a hacer que se inflame la vesícula. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Y cuál es la más frecuente? Pregunta de examen. En el examen te van a preguntar: patología más frecuente no neoplásica de vesícula. Litiasis, colecistitis, hidrocolecisto, coledocolitiasis, te pueden poner por ahí. Otra, ninguna de las anteriores. ¿Cuál de todas es la patología de vesícula más frecuente? Litiasis vesicular. La más frecuente es litiasis vesicular. Otra pregunta: ¿cuál es la patología de emergencia más frecuente de la vesícula? Colecistitis. ¿De acuerdo? Entonces son preguntas distintas por respuestas distintas. La litiasis vesicular simplemente son cálculos o litos, por eso le dicen litiasis, porque viene de lito, que en latín significa piedra o cálculo. Es la presencia de litos dentro de la vesícula. Nada más. Un paciente con lito puede vivir 5 años, 10 años, sin nada, no se opera. Pero la colecistitis quiere decir que estos cálculos ya van a producir una inflamación en la vesícula. ¿De acuerdo? Entonces, esta vesícula normalmente tiene una pared, que en una vesícula normal no esté dematizada, pero en una colecistitis se dematiza, y ahí viene, recuerden, ecografía, cuando diga que tiene colecistitis aguda, cuando el diámetro transversal es más de 4, cuando la pared mide más de 4, acá 4 centímetros y acá 4 milímetros. Y por último, el coledo, ¿no? Signos ecográficos o radiológicos de colecistitis. Por ahí, doctor, hay edema. Sí, hay edema de la pared, pues obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, la patología vesicular más frecuente de la vesícula, litiasis vesicular. ¿De acuerdo? Y la colecistitis es una emergencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya el paciente cursa con dolor y no te va a calmar hasta que no llegue a cirugía. Esta colecistitis se puede convertir en coledocolitiasis. ¿De acuerdo? Y dentro de la patología neoplásica más frecuente, obviamente tenemos el cáncer de vesícula. ¿Y cómo sería la clínica de un cáncer de vesícula? Si la lesión está acá, porque la lesión, ustedes saben que anatómicamente la vesícula tiene un fondo, ¿qué más? Cuerpo y infundíbulo. ¿ah? Cuello. Infundíbulo y Cuello. bacinete. Tiene cuello. Bacinete. Entonces, ¿cómo sería un paciente con clínica de un cáncer de vesícula? Ictericia,
Se va a poner amarillo porque puede obstruir la salida de la bilis, ¿no? ¿Qué más? Dolor, obviamente. ¿Y qué más? Baja de peso. Entonces miren, tienen 3 patologías que te va a dar lo mismo. En tu caso clínico, te van a poner una patología que un paciente va a estar histérico, va a estar con baja de peso, va a estar con dolor. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que ver a qué patología es cada uno para llegar a su diagnóstico y para que llegues a su tratamiento. Entonces, si hablamos de hepatocarcinoma, ¿cómo se diagnosticaría? Si sabemos que el factor de riesgo principal es la hepatitis. ¿Cómo diagnosticamos? Primero un examen, ¿no? Si sabes que el principal factor de riesgo es hepatitis, un antígeno de superficie para ver si hay hepatitis. Otra. Ya, no tiene hepatitis. Quiere saber si es por cirrosis, porque la cirrosis también te puede llevar a hepatitis. ¿Cuál? ¿Cómo diagnosticamos la cirrosis? ¿No? ¿Cómo se diagnostica la cirrosis? Una fibrosis hepática, pues, ¿no? Que se llama fibroscan, no es una ecografía simple, ¿no? Ya más fácil. Enzimas hepáticas, TGO, TGP. Ya quitaste la parte serológica, bioquímica, con imágenes, pues, ¿no? Para ver si hay. ¿Qué pedimos? ¿Qué tipo de tomografía? Porque todo es tomografía, pues, ¿no? Obviamente todo es con contraste, ya les expliqué por qué es con contraste, ¿cierto? Porque genera angiogénesis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cáncer, siempre es con contraste, porque hay angiogénesis. ¿Qué quiere decir? Nuevos vasos. El cáncer genera nuevos vasos para que se pueda alimentar este cáncer y pueda crecer, ¿de acuerdo? Pero ¿qué característica tiene que tener esta tomografía? Que sea trifásica, ¿no? Entonces el diagnóstico principal es con una tomografía, obviamente con contraste, pero que sea trifásica. ¿Qué quiere decir trifásica? Que tiene 3 fases. Y justo es por este dibujo. Una fase arterial, una fase venosa y una fase biliar. Por eso es trifásica. Cuando hablamos de tomografía de abdomen, ya, con contraste, trifásica, cuando hablamos y queremos descartar el hepatocarcinoma, hay un signo característico, que es el signo de washout. ¿Qué es washout? Esta tomografía te va a dar el signo de washout. ¿De acuerdo? Si este signo de washout es positivo, vas a tener el diagnóstico de hepatocarcinoma. Así, tu resultado de hepatitis sea negativo. ¿De acuerdo? Porque este hepatocarcinoma puede ser por cirrosis, puede ser por esteatosis, puede ser por hongo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un washout positivo? ¿Qué es un washout positivo? ¿En qué fase? ¿No? ¿Qué es un washout positivo? Un washout positivo es que cuando, como tú pones el contraste, ¿ya? El contraste va a viajar por la fase arterial, va a llegar a la lesión y se va a pintar. Capta contraste. Se vuelve más hiperdenso. Normalmente este contraste por todas las vías llega a la vena central, viaja por todo y va a salir por la fase venosa, ¿no? Se va a ir por la fase venosa. Se va el contraste. Si no hay una lesión, no va a quedar nada, ¿cierto? No hay angiogénesis y no va a ser lesión en la fase venosa.
Entonces, un washout positivo es cuando en fase arterial capta contraste y en fase venosa, cuando ya se ve el contraste, la lesión persiste a pesar de que ya no hay contraste, pero ¿en qué? En fase venosa. Un washout positivo quiere decir la captación de contraste o la hiperdensidad de la lesión en fase venosa. Entonces, en su examen, cuando le pregunten, explícame qué es un washout positivo o un washout negativo. Entonces tienes que explicar qué es un washout. Porque es el diagnóstico radiológico para hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Entonces, diagnosticamos a través de un examen serológico con hepatitis, antígeno de superficie, para descartar cirrosis, para ver funciones hepáticas, TG o TGP, y el diagnóstico definitivo es una tomografía trifásica con contraste para identificar washouts. ¿De acuerdo? En vía biliar, ¿cuál sería el método de diagnóstico? Olvídate de hígado. Hígado es tomografía trifásica. En vía biliar, colangioresonancia, por eso es un nombre de colangio, porque viene de toda la vía biliar. ¿De acuerdo? Es más, la colangioresonancia, el diagnóstico es colangioresonancia, te dibuja desde la vía biliar intrahepática, desde la primera rama hasta llegar a segunda porción de duelo. Todo eso te dibuja y es tridimensional incluso. Tú puedes ver en todas las caras de la vía biliar. Diagnóstico, colangiocarcinoma. ¿Por qué se produce un colangiocarcinoma? ¿Cuál es el factor de riesgo para que nos dé colangiocarcinoma? Litiasis crónica. Puede ser litiasis, ya, muy bien, litiasis crónica, de larga data. ¿Por qué más? Porque la litiasis no solo puede irse a colédoco, puede irse a la vía biliar intrahepática. ¿De acuerdo? Alcohol, tabaco, obesidad, que es lo mismo que en hígado y en todos los cánceres. ¿De acuerdo? Entonces, diagnóstico, colangiocarcinoma, colangioresonancia. En vesícula, factor de riesgo para cáncer de vesícula. Obesidad. Ya, ser mujer, porque la mujer tiene mayor riesgo a litos, ¿no? Por la alteración hormonal. Ya, otra. La vesícula en porcelana, ¿no? Otra. Los pólipos. ¿De acuerdo? En la vesícula, los pólipos. ¿Ya? ¿Y cómo diferenciamos un cálculo de un pólipo? ¿Por cuál? Por una sombra. El cálculo de colesterol, pues, ¿no? Y no va a permitir que pase la luz del eco. Y va a dar una sombra, pues, ¿no? Mientras que un pólipo, no da sombra. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y cuál es el método diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos? Ecografía A, radiografía de abdomen B, tomografía con contraste, resonancia magnética o ninguna de las anteriores. Con tomografía. El gol estándar para vesícula es tomografía, no es ecografía. Incluso para litiasis vesicular es tomografía. Pero hay estudios que dicen que la ecografía es mucho más rápida y es costo-beneficio. Es rápido. Pero hay otros estudios que dicen que la ecografía, dependiendo de quién lo haga, porque es operador dependiente, tiene riesgos de falsos positivos, falsos negativos. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, hay obstetrices que hacen ecografía abdominal. ¿Ya? Y ponen muchas veces, y ahí viene el término que dicen solo en Latinoamérica, hay ese término de famoso barro biliar, ¿no? O de colecistitis a litiasis, que le ponen. Ese término no existe radiológicamente. ¿Ya? Entonces, dentro de los factores de riesgo, el principal, en vesícula, pólipo. ¿Pero qué pólipo?
obviamente un pólipo endomatoso, ¿no? Pero acá cuando hablamos de pólipo tenemos que ver el tamaño, ¿de acuerdo? Hay pólipos que miden menos de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros y más de 2 centímetros. Los pólipos sospechosos son los de más de 2 centímetros, son los que tenemos que tomar en consideración. El gol estándar, tomografía. Clínica, es igual. Método diagnóstico, y ya estamos descartando ciertas patologías. Tratamiento del tumor hepático. El tratamiento del tumor hepático va a depender de la clasificación que hemos hecho. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una lesión que está acá en el segmento 2, ¿de acuerdo? Tomando en consideración esta clasificación, si está en el segmento 2, obviamente, colineado, ¿cómo se llamaría la cirugía? Segmentectomía. ¿De acuerdo? Porque estamos agarrando un segmento. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una lesión que está en el 2 y el 3, ¿cómo se llamaría? Sección. ¿Seguimos utilizando colineado? ¿O podemos cambiar a una de tercer orden que sería sectorectomía? Las dos. Muy bien. Si es con colineado, ¿cómo se llamaría? Bisegmentectomía. Muy bien, porque estamos agarrando dos segmentos. Si es con Brisbane, ¿cómo se llamaría? ¿Qué es sectorectomía? Sectorectomía lateral. Muy bien. Si tenemos el 4A, ¿cómo se llamaría? Trisegmentectomía, ¿no? Si tenemos este, ¿cómo se llama? Una lobectomía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque miren, ya estamos en todo el lóbulo izquierdo. Entonces, segmentectomías, sectorectomías o lobectomías. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento quirúrgico va a depender de esto. Si nosotros sacamos un segmento, no nos importa el resto del hígado, porque cada uno tiene su propia triada portal. Pero si nosotros vamos a sacar todo un lóbulo, ¿ya? Vamos a cortar todo esto de acá. La rama derecha de la arteria hepática, la rama derecha de la vena porta, la rama derecha o la rama izquierda del conducto biliar. Acá sí nos interesa, ¿cierto? Pero cuando sacamos un segmento, no, porque cada uno es independiente. ¿De acuerdo? Cuando nosotros saquemos un segmento o un lóbulo o dos segmentos, más de 2 segmentos hepáticos, tenemos que hacer un clampaje de este hilo hepático, que está formado por la arteria, la vena y la vía biliar. ¿Cómo se llama esta maniobra en la cual nosotros clampamos el hilo hepático? Maniobra de Pringle. ¿De acuerdo? Y esta maniobra, o cuánto tiempo el hígado puede quedarse sin irrigación y sin drenaje. ¿Cuánto? 30 minutos. 30 minutos el hígado puede quedarse sin irrigación. ¿Ya? Para que el hígado no empiece a sufrir. Y eso varía cuando un paciente es cirrótico. Porque funcionalmente el hígado no está trabajando bien, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de hepatocarcinoma, ¿ya? Y que puede comprometer segmento, sector o lóbulo. Pero vayámonos a la clase de la semana pasada cuando hablábamos del colon. Y decíamos que el cáncer de colon se puede operar así sea un grado 4, ¿cierto? Que tiene una lesión en colon y tiene una lesión en hígado. Tenemos una lesión aquí. Por cáncer de colon, olvídense de hepatocarcinoma. Es un cáncer de colon que tiene una metástasis en el hígado. ¿Cómo se llamaría
la cirugía que le vamos a hacer al hígado por cáncer de colon? ¿Cómo se llama la cirugía que le vamos a hacer a ese paciente que tiene cáncer de colon, que le vamos a operar el colon, pero tiene una metástasis en el hígado? Metastasectomía. ¿Qué cirugía del hígado le vamos a hacer? Y está en el segmento 6. Opa, lesión, esta es una lesión por hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Estamos hablando de sectores, segmentos o lobectomías. Pero en caso de una metástasis, metastastectomía. ¿De acuerdo? Entonces, recuérdense bien, ¿eh? ¿Ya? Si es una lesión por metástasis hepática, la cirugía se llama metastastectomía. Si la lesión es primaria hepática, todo lo que hemos hablado: segmentectomías, sectorectomías, bisegmentectomías, lobectomías. Pregunta: ¿cuál creen ustedes que sea una resección anatómica? ¿Esta metastastectomía o estas de acá que hemos mencionado? ¿Cuál es anatómica y cuál no es anatómica? ¿Y por qué? Ahí está en el libro. ¿Por qué creen? La metastastectomía consiste en solo sacar esto. Nada más, vamos a sacar solo esto. Si esto mide 2 centímetros, sacamos estos 2 centímetros donde está la lesión. Cuando hablamos de una lesión hepática, hablamos de segmentectomía porque vamos a sacar todo el segmento. ¿Qué vamos a cortar? Si cortamos el segmento, ¿qué vamos a cortar? Para sacar ese segmento, ¿qué cortamos? La arteria, la vena y el conducto linfático. O sea, ¿qué cortamos? La triada portal. Nuevamente pregunta para ustedes. Si hacemos la lobectomía, ¿qué cortamos? Toda la rama izquierda. Pregunta: ¿cuál de los dos es anatómico y cuál no? Las resecciones hepáticas, segmentectomías, lobectomías, sectorectomías, se consideran como resecciones anatómicas. ¿Por qué? Porque estamos cortando pues su triada portal o toda la irrigación y el drenaje venoso y linfático de estos segmentos. ¿Y cuál no es anatómica? La metastastectomía, porque no voy a sacar el segmento, no voy a cortar su triada portal, solamente voy a sacar donde está la lesión, que es parénquima hepático. Nada más, tejido hepático. Entonces, en su caso clínico, cuando les pregunten tu resección hepática, tu tratamiento hepático, te puede preguntar el doctor, porque es como una sustentación de tesis es el examen que van a dar. Ya te van a dar tu caso clínico y te van a hacer preguntas. Doctor, ¿tu resección hepática o tu segmentectomía hepática la consideras como resección anatómica o no anatómica? Anatómica, ¿y por qué es anatómica? Porque ¿qué vas a cortar? Mi triada portal. ¿De acuerdo? Entonces cuando hablamos de resecciones hepáticas, tenemos resecciones anatómicas y no anatómicas. No anatómicas, metastastectomías. Anatómicas, segmentectomías, bisegmentectomías, lobectomías, sectorectomías. La maniobra para sacar segmentos hepáticos, ¿cuánto tiempo? 30 minutos. Signo radiológico, washout, ¿no? En vía biliar. Vía biliar. Si nosotros tenemos vía biliar intrahepática, solo intrahepática, para definir si es quirúrgico o no es quirúrgico, utilizamos una clasificación que se llama la clasificación de Bismuth. ¿De acuerdo? La clasificación de Bismuth. Esta clasificación de Bismuth, van a ver, en la cual la lesión solamente está o por debajo, que es el grado 1, que somos los pacientes quirúrgicos, ¿ya? El 1 es el único grado que es quirúrgico.
¿Por qué? Porque está por debajo de esta bifurcación. O sea, está por debajo de esta placa iliar. El grado 2, que compromete ya la rama derecha, la rama izquierda, el 3, la rama derecha, o toda esta bifurcación, no son quirúrgicos. Entonces, la única indicación para resección de colangiocarcinoma intrahepático es el bismuth grado 1. Si en su historia clínica viene paciente con bismuth 1, el paciente sería tributario a cirugía, observación, quimioterapia, no se está. Cirugía. Si es un bismuth 2, nada, pues, ¿no? No es quirúrgico. Cuando hablamos de la vía biliar extrahepática, ¿ya? Del cáncer o colangiocarcinoma extrahepático, el tratamiento quirúrgico va a depender de qué porción esté comprometida. Si está en la porción intraabdominal, que es la parte móvil, lo que se hace es una resección segmentaria. Solamente sacamos este segmento, nada más. Pero si la lesión está detrás del duodeno, en el colédoco retroduodenal o en el colédoco retropancreático, no podemos hacer esto. Porque ustedes saben de que la porción del duodeno, sobre todo la segunda porción, es fija. Igual que el páncreas es fijo. A esta cirugía se denomina duodeno, pancreatectomía proximal o operación de Whipple. ¿De acuerdo? Entonces, primera indicación, y recuerden para la siguiente clase, primera indicación de duodeno pancreatectomía, ¿cuál sería? Lesiones de vía biliar extrahepática, ¿de acuerdo? O lo que se conoce como vía biliar distal, ¿no? Entonces, primera indicación de una duodenopancreatectomía, lesiones de vía biliar distal o vía biliar extrahepática. Primera indicación de duodenopancreatectomía o ¿de acuerdo? La única porción móvil, resección segmentaria. A esta cirugía, a estas lesiones de la vía biliar extrahepática, también se conoce como tumores de Klatskin. Entonces, cuando busquen información, probablemente cuando encuentren colangiocarcinoma, también lo van a encontrar como tumores de Klatskin, que son de la vía biliar extrahepática. Bueno, en vesícula. El tratamiento quirúrgico de una vesícula va a diferir mucho de un paciente con una colecistitis aguda o con una litiasis vesicular a un paciente con un pólipo. ¿Quién ha visto una colecistitis simple? Por cálculos. ¿Alguien ha visto? No. Cuando nosotros tenemos un paciente de una colecistitis aguda o litiasis vesicular, para sacar la vesícula, ¿qué tenemos que ligar? Acá. ¿Qué cortaríamos para sacar la vesícula? La arteria cística. Ya, muy bien. ¿Qué más? Conducto cístico. El conducto cístico. Muy bien. ¿Qué más? La arteria espiral que está justo envolviendo el conducto cístico, ¿no? La arteria espiral va, como su nombre mismo lo indica, en espiral por todo el cístico. Entonces, cuando tú cortas el cístico, ya cortaste la arteria. Entonces, estamos de acuerdo. El conducto cístico, la arteria cística. ¿Qué más? Para sacar la vesícula. Los venos. Y lo despegamos del hígado, pues, ¿no? Nada más. A esto, lo que ustedes han mencionado, es un procedimiento de colecistectomía. ¿De acuerdo? Colecistectomía. ¿Ya? Por cálculos, ¿no? Pues tiene dolor bastante por cálculo o está con colecistitis, este es el procedimiento. Sí. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? No es por cálculos, es por pólipo. Ahora es por pólipo, y tú sabes que el pólipo es un factor de riesgo para cáncer. Sobre todo si es más de 2 centímetros.
¿no? Si el pólipo mide menos de 1 centímetro, tú lo puedes observar. Le dices, vamos a observarlo para ver si crece. Si el pólipo mide entre 1 a 2 centímetros, le hacemos una cirugía que se llama colecistectomía, que es la que ustedes han mencionado, pero más congelación. ¿Qué quiere decir? De que le vamos a sacar la vesícula, como ustedes han mencionado, despegando la vesícula del hígado, de la cara hepática, cortando el cístico y cortando la arteria cística. Sacamos la vesícula, que es la colecistectomía simple, y lo mandamos a congelación, o sea, lo mandamos al patólogo. Y en 15 minutos el patólogo nos va a decir si este pólipo que mide unos 2 centímetros es cáncer o no es cáncer. ¿De acuerdo? Si el pólipo es más de 2 centímetros, ¿qué operación le haríamos? Colecistectomía, pero ya no es simple, es una colecistectomía radical. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Si la colecistectomía simple consiste en ligar esto, ¿en qué consiste la colecistectomía radical? ¿Mm? ¿En qué consiste la colecistectomía radical? ¿Cómo sacamos la vesiculación radical? A ver, para sacar la vesícula, ¿qué hacemos? La simple, cortamos arteria, conducto cístico y despegamos la vesícula. ¿Qué hacemos? Obviamente, para sacar la vesícula tenemos que cortar el conducto cístico. Pero el conducto cístico lo cortamos desde su base, o sea, desde la unión con el conducto hepático común donde forma un colédoco. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La arteria cística. Obviamente tenemos que cortar la arteria cística. ¿Qué más? Sí sabemos de que el cáncer se disemina por la arteria. Ya cortamos la arteria, ¿cierto? Se puede diseminar por la vía linfática. Ya cortamos la vía linfática. ¿Qué nos falta? El drenaje venoso. Si la vesícula tiene un drenaje venoso por el hígado, ¿estaría bien despegar la vesícula? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar el hígado. Pregunta de examen, ¿entre qué segmentos está el hígado? Entre el 4B y 5. Entonces, lo que tenemos es cortar el hígado. ¿De acuerdo? Hacemos una segmentectomía 4B y 5. ¿Qué más? Ya cortamos el drenaje arterial, ya cortamos el drenaje linfático y ya cortamos el drenaje venoso. ¿Qué nos falta? Para que sea radical, ¿qué nos falta? Los ganglios. Muy bien. Este ganglio de Mascagni, ¿ya? O del conducto cístico, en un 60% no está presente. No lo vas a encontrar. ¿Qué ganglios vamos a sacar? Muy bien, el grupo, los ganglios que están acá en el conducto cístico, que en estómago ya lo han visto, que es el número 2. ¿Qué más? Los que están en la arteria hepática común, que viene a ser el 8. Y los que están acá, que es el grupo 3. Entonces, diferencia, te van a preguntar, sí o sí, diferencia en una colecistectomía simple, porque te van a preguntar, te van a poner un caso clínico de colecistitis, un caso clínico de cáncer de vesícula. El tratamiento quirúrgico de un cáncer de vesícula, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Colecistectomía radical más Ya, ¿en linfectomía. qué consiste la colecistectomía radical? Corta Corto la arteria cística desde su base. ¿Qué más? Perdón, corto el conducto cístico desde su base. ¿Qué más? La arteria cística. ¿Qué más? arteria espiral. Los segmentos 4 y 5 hepáticos. ¿Qué más? Linfanectomía. ¿De qué grupos? 2, 8, 3. ¿No? Y una colecistectomía simple, ¿en qué consiste?
Ligadura del conducto cístico, de la arteria cística y destrechamiento de la vesícula. Son dos cirugías muy distintas. Y si te ponen un caso clínico tomando en cuenta estas medidas, con mucho más razón. Y si te ponen en tu caso clínico, tiene, ya ecografía te pueden poner, no te van a poner ya que tiene una imagen sospechosa en vesícula que no da sombra acústica posterior. ¿Qué sería? Pólipo. Hay otro caso que te va a poner, hay lesiones sospechosas en vesícula que dan sombra acústica posterior. Cálculos, no te van a poner litos, o cálculos no te van a poner. ¿De acuerdo? Entonces, los tres tienen la misma clínica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos parte del seguimiento, tenemos que utilizar tomografía, resonancia, el examen clínico y marcadores tumorales. ¿Cuál sería el marcador tumoral para seguimiento en hepatocarcinoma? AFP, ¿no? Alfa fetoproteína. En vía biliar y en vesícula, CA 19, 9. ¿De acuerdo? Ahora, todos los pacientes, si se dan cuenta, ¿qué tienen? La síntoma más común, ictericia. ¿De acuerdo? Los tres tienen ictericia. Entonces, la ictericia es una emergencia. La ictericia te puede aparecer por cualquiera de estas tres patologías y adicionemos una más, páncreas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean páncreas, también van a ver ictericia, dolor y baja de peso. Entonces, ya son 4 patologías que van a tener la misma clínica. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un paciente, en su caso clínico les vamos a mostrar paciente quien cursa con ictericia, baja de peso, dolor abdominal, procedente de la selva, ¿ya? Varón, quien cursa con o que tiene una tomografía que informa masa en segmento 5 del hígado, si te vamos a poner, segmento 5 del hígado, ¿ya? Y dentro de los exámenes te pone bilirrubina total 30, bilirrubina directa 20 y la indirecta 10, TGO 140, TGP 140. Te ponen alternativas. A, se trata de un cáncer de vesícula y el tratamiento es colecistectomía radical. Se trata de un cáncer de hígado, tratamiento hepatectomía. ¿Ya? Se trata de un colangiocarcinoma intrahepático, tratamiento quimioterapia. D, drenaje biliar. ¿Cuál de todas eligen para elegir el tratamiento correcto? ¿Cuál? La D es drenaje biliar. ¿Por qué drenaje biliar? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cuánta es la bilirrubina normal? 1. Entonces, si los tres en tu caso clínico te ponen ictericia, dolor y por ahí fiebre, ¿qué estaría haciendo? Una triada de Charcot, una colangitis. Entonces, te van a poner varias opciones de tratamiento, pero tú tienes que resolver la emergencia. Y la emergencia es la obstrucción biliar. Porque el paciente no se va a morir por el cáncer, se va a morir por la infección, por la sepsis que va a generar. Y si empieza a convulsionar con trastorno de delirio, ¿cómo se llamaría? Ya no es una triada, ¿qué sería? Entonces, su caso clínico les va a venir así. ¿De acuerdo? Entonces, si ven y en el laboratorio les va a venir, pues, la bilirrubina está alterada y todo,
independiente del tratamiento quirúrgico que ustedes van a hacer, tienen que resolver la emergencia, que es el drenaje biliar. Y el drenaje biliar lo puedes hacer de la vía biliar intrahepática o lo puedes hacer de la vía biliar extrahepática. En radiología, no sé si en imágenes han llegado a ver eso. ¿Ya? Si han llegado a ver, excelente. Si no han llegado a ver, tienen práctica todavía y lo pueden ver, ¿no? Entonces, porque la vía biliar es delgadita, no se ve. Pero cuando está dilatada, porque no pasa la vesícula, el hígado se inflama el hígado. ¿Ya? Entonces, el tratamiento es drenaje biliar, independiente del tratamiento de cada patología. Si no hay ictericia, si la ictericia está normal, pues sí, vayan al tratamiento que sí se les está indicando. Pregunta con alguna patología de los tres. ¿Nada? Doctor, en lo que es el washout, o sea, podríamos decir que tanto la fase arterial como la fase venosa es, ¿cómo se llama? Tiene radio, o sea, se ve radio denso, hiperdenso. No, solo es en la fase venosa. Solo fase venosa. Claro, porque en la fase arterial supuestamente el contraste ya se fue, ya se barrió el contraste. ¿Qué significa wash? Lavado, ¿no? Out, fuera. Es un lavado fuera o es un lavado rápido, ¿no? Y quiere decir que si el contraste ya se fue, no debería porque haber una imagen hiperdensa que capta el contraste. Si tú ves el contraste en fase venosa, es sospechoso o te indica que es probablemente patocárcico.